Hoy tenemos el placer de presentarles la obra de Séneca titulada Sobre la brevedad de la vida. Les ofrecemos esta joya literaria en formato de audiolibro resumido. Esperamos que la disfruten. Comencemos. La mayor parte de los mortales, Paulino, se queja de la naturaleza porque se nos ha engendrado para un período escaso, porque el espacio de tiempo que se nos da transcurre tan veloz, tan rápidamente, que con excepción de unos pocos, casi todos los demás quedan inhabilitados ya en la propia preparación de la vida. No tenemos un tiempo escaso, sino que perdemos mucho. La vida es lo bastante larga y para realizar las cosas más importantes se nos ha otorgado con generosidad si se emplea bien toda ella. Pero si se desparrama en la ostentación y la dejadez, donde no se gasta en nada bueno, cuando al fin nos acosa el inevitable trance final, nos damos cuenta de que ha pasado una vida que no supimos que estaba pasando. No recibimos una vida corta, sino que la hacemos corta. No somos menesterosos de ella, sino derrochadores. La existencia se le expande mucho a quien bien la organiza. ¿Por qué nos quejamos de la naturaleza? Ella se porta benévolamente. La vida, si sabes usarla, es larga. Pero al uno una avaricia insaciable, al otro una actividad ajetreada, los mantienen en tareas superfluas. El uno se empapa de vino, el otro languidece en la holganza. A muchos los retiene el sentimiento de la suerte ajena o la queja de la propia. A los más, que no persiguen ningún fin claro y seguro, una frivolidad tornadiza, mudable y descontenta de sí misma, les lleva a cambiar continuamente de propósito. A algunos no les agrada ninguna orientación que puedan dar a sus vidas y la hora fatal los encuentra mustios y dando bostezos. De la vida es escasa la parte que vivimos, porque todo el espacio restante no es vida, es mero tiempo. Les acosan y asedian vicios por todas partes y no les dejan levantarse ni alzar los ojos a la contemplación de la verdad. Los empujan para hundirlos y sujetarlos en sus ansias. Nunca se les permite recurrir a sí mismos. Repasa, en fin, la nómina de todos esos, de los más bajos a los más altos. Uno pide asesoramiento y otro lo presta. Aquel es sospechoso y el de más allá defiende. Aquel hace justicia, pero ninguno se reivindica a sí mismo. Cada cual se consume para otro. Tú no te has dignado mirarte nunca, no te has dignado escucharte. Así que no tienes por qué imponer tales obligaciones a nadie, puesto que ciertamente, cuando obrabas así, no querías estar con otro, sino que no podías estar contigo mismo. Por más que todos los talentos que alguna vez brillaron estén de acuerdo en ello, nunca se asombrarán lo bastante de esta ceguera de la mente que muestran los hombres. No se halla nadie que quiera distribuir su dinero. La vida, en cambio, entre cuántos y cuántos la reparte cada cual. La gente es estricta en preservar el patrimonio. En cuanto llega la hora de perder tiempo, es muy derrochadora de aquello en lo que únicamente es honroso ser avaro. Vemos que has llegado al término final de una vida humana. Alcanzas los 100 años o más allá. Ea, haz que tu vida eche las cuentas. De ese tiempo extrae cuánto se ha llevado el acreedor, cuánto la querida, cuánto el patrono, cuánto el cliente. Añade las enfermedades que artificialmente nos ocasionamos. Añade lo que quedó tirado sin usar. Verás que tienes menos años de los que cuentas. Repasa contigo mismo en tu memoria cuando has estado seguro de tus planes. ¿Qué jornada entre tantas ha resultado como proyectabas? ¿Cuándo has estado a disposición de ti mismo? ¿Cuándo la expresión de tu cara ha sido la que debiera? ¿Cuándo el ánimo estuvo sin miedo? ¿Qué labor tienes acabada en tan largo periodo? ¿Cuántos y cuántos han despedazado tu vida sin darte tú cuenta de lo que perdías? ¿Cuánto te ha quitado el resentimiento vano,
la alegría estúpida, el deseo ansioso, las relaciones lisonjeras, qué poco de lo tuyo se te ha dejado. Comprenderás que vas a morir prematuramente. Así que, ¿dónde está la razón de todo esto? Vivís como si fuerais a vivir siempre, nunca reparáis en vuestra fragilidad, no calculáis cuánto tiempo ha pasado ya para vosotros. Todo como mortales lo teméis, todo como inmortales lo anheláis. ¿No te da vergüenza reservar para ti los despojos de tu vida y destinar para el bien espiritual solo ese tiempo que no se puede dedicar a ninguna otra cosa? Qué tarde es empezar a vivir justamente cuando hay que dejarlo. A los hombres más poderosos y encumbrados verás que se les escapan frases que revelan que desean el tiempo libre, lo alaban y lo prefieren a todos sus bienes. Ansían, entre tanto, si pudieran hacerlo sin riesgo, bajar de su cumbre, pues aunque desde fuera nada les amenace ni golpee, sobre sí misma, su fortuna, ella sola, se derrumba. Vuestra vida, vaya que sí, aunque alcance más de 1000 años, se reduce a algo de lo más estrecho. Esos vicios no hay periodo de tiempo que no devoren. Realmente este espacio, que la razón dilata aunque por naturaleza corre, es forzoso que pronto se os escape, pues no sujetáis, ni retenéis, ni ponéis freno a la cosa más veloz de todas, sino que dejáis que se marche como algo superfluo, irrecuperable. En primer lugar, sin embargo, pongo en la lista a aquellos que no tienen tiempo para ninguna cosa que no sea el vino y la lascivia, pues no hay nadie que se emplee en nada más vergonzoso. Los otros, pese a que se dejan dominar por una vana imagen de honra, yerran sin embargo con lucimiento, aunque me menciones uno a uno los avaros, los iracundos o los que practican odios injustos y guerras. Todos esos pecan muy virilmente. La podredumbre de los que se entregan al vientre y a la lascivia es deshonrosa. Nada concierne menos al hombre ajetreado que el vivir. En ningún otro asunto es el conocimiento más difícil. A vivir hay que estar aprendiendo toda la vida, y algo que te va a extrañar más toda la vida, hay que estar aprendiendo a morir. Créeme, es propio de un personaje grande y levantado por encima de los extravíos humanos no consentir en que le sorban ni una pizca de su tiempo, y su vida se hace larguísima justamente porque toda su abierta extensión queda disponible para él solo. Nada por eso quedó tirado sin cultivar ni laborar. Nada dependió de otro, pues no halló nada que mereciera tomarse a cambio de su propio tiempo, un hombre que era su depositario más ahorrativo. De esta manera tuvo bastante. En cambio, es forzoso que queden escasos aquellos de cuyas vidas la gente toma mucho. Revisa y calcula, repito, los días de tu vida. Verás que entre las manos te quedan bastante pocos y desechables. En cambio, aquel otro que no hay momento que no aproveche para sus propias cosas, que organiza cada jornada como si fuera la última, ni anhela el mañana ni de él recela. No tienes por qué pensar en razón de sus canas y arrugas que alguien ha vivido mucho tiempo. Ese no ha vivido mucho, sino que ha estado ahí mucho tiempo. ¿Qué pasaría si pensaras que ha navegado mucho uno al que una tempestad muy dura al salir del puerto lo arrastró de acá y para allá, y con los tumbos de unos vientos que arremeten por puntos opuestos lo mueve en círculos dentro del mismo espacio? Ese no navegó mucho, sino que lo han zarandeado mucho. Suelo extrañarme cuando veo a los unos pedir tiempo y a los otros, los solicitados, dispuestos a dárselo. Unos y otros atienden a aquello por lo que se pide el tiempo, ninguno al tiempo en sí. Se pide como si no fuera nada, como si no fuera nada se da. Se juega con el bien más valioso de todos, pero los engaña el que sea un bien incorpóreo, el que no esté a la vista, de manera que se considera muy barato, más todavía que su precio es casi nada.
Y es que si tal como el de los pasados se le pudiera poner delante a cada cual el número de sus años futuros, ¿cómo temblarían al ver que les quedaban pocos? ¿Cómo mirarían por ellos? Los dan sin darse cuenta, y los dan además de manera que se los restan a sí mismos sin añadírselos a los otros. Nadie te restituirá esos años, nadie de nuevo te devolverá tu propia persona. Irá por donde antes solía la vida, sin echar atrás o retener su carrera. No armará jaleo ninguno, no te dará aviso ninguno de su velocidad, se deslizará callada. ¿Qué pasará? Tú estás atareado, la vida se apresura, llegará entre tanto la muerte para la cual, lo quieras o no, habrás de tener tiempo de sobra. ¿Puede haber algo más estúpido que la actitud de algunos? Me refiero a esos hombres que presumen de ser previsores. Andan empeñados en demasiadas tareas para poder vivir mejor, equipan la vida a base de gastar vida. Sus pensamientos los dirigen a la lejanía. El mayor estorbo del vivir es la expectativa que depende del mañana y pierde lo de hoy. Dispones de lo que está puesto en manos de la suerte. Abandonas lo que está en las tuyas. ¿A dónde miras? ¿A dónde te orientas? Todas las cosas venideras quedan en la incertidumbre. Vive de inmediato. De modo que hay que combatir contra la celeridad del tiempo mediante la rapidez en hacer uso de él, y como de torrente raudo y que no va a correr siempre, hay que absorber rápido. ¿Cómo es que despreocupado tú y perezoso, ante la huida de tantos momentos, te prometes en adelante meses y años en larga fila, según le parezca bien a tus deseos? ¿Acaso hay duda de que el día mejor es el primero que se les escapa a los pobres mortales? Esto es, a los atareados. Sus actitudes infantiles las abruma una vejez a la que llegan desprevenidos e inermes, pues nada se ha previsto. Se topan con ella de pronto y sin esperarlo, no se daban cuenta de que se les acercaba cada día. Tal como una charla o una lectura o alguna reflexión más atenta engaña a los que van de viaje y ven que han llegado antes de ver que les quedaba poco, así este viaje de la vida, continuo y aceleradísimo, que recorremos con el mismo paso despiertos y dormidos, no se les descubre a los atareados sino es cuando ya acaba. La vida de los atareados es muy corta, solía decir Fabiano, un filósofo no de esos entronizados, sino de los auténticos y antiguos. Contra las pasiones hay que luchar al asalto, no con añagazas ni con golpes menudos, sino que hay que rechazar sus líneas en un ataque general. A pesar de todo esto, para sacar a esta gente de su error, hay que instruirla, no solo criticarla. La vida se divide en tres momentos: el que ha sido, el que es, el que será. De ellos, el que ahora recorremos es corto, el que vamos a recorrer es dudoso, el que hemos recorrido es seguro. En este es justamente en el que la fortuna pierde todo derecho, pues no puede ya someterse de nuevo al albedrío de nadie. Eso es lo que se pierden los atareados, pues ya no les queda tiempo para volver la vista al pasado y, si les queda, les es desagradable el recuerdo de cosas de las que deben arrepentirse. Ninguno, si no es aquel que todo lo ha hecho a la vista de su propia censura, esa que nunca se deja engañar, se vuelve gustoso hacia el pasado. Y es que esa es una parte de nuestro tiempo consagrada y santa, situada más allá de todos los avatares humanos, excluida del poder de la suerte, ya que ni la carestía, ni el miedo, ni el ataque de las enfermedades la trastorna. Es imposible que la perturben o roben. Su posesión es perdurable y sosegada. El tiempo presente es cortísimo, tanto que algunos creen que no es nada. Toda vez que siempre está de camino, discurre y se acelera. Deja de ser antes de llegar, y no se permite una parada tal como tampoco se la permiten el firmamento y los astros,
cuyo paso, siempre inquieto, nunca permanece en un mismo sitio. De manera que a los atareados solo les corresponde el tiempo presente, que es tan corto que no se puede agarrar, y ese mismo tiempo, puesto que están distraídos en tantas cosas, se les escamotea. Es propio de una mente tranquila y serena recorrer todas las etapas de su propia vida. Los espíritus de los atareados, como puestos bajo un yugo, no pueden darse la vuelta y mirar atrás. En fin, ¿quieres saber hasta qué punto viven poco tiempo? Mira cuánto anhelan vivir largo tiempo. Ancianos decrépitos mendigan en sus oraciones el añadido de unos pocos años. Ahora bien, cuando algún achaque les recuerda su mortalidad, mueren despavoridos, no como si salieran de la vida, sino como si los arrancaran de ella. En cambio, para aquellos que llevan una vida lejos de todo negocio, ¿cómo no va a ser dilatada? Nada de ella se delega, nada se dispersa acá y allá, nada de ahí se confía a la suerte, nada destruye la dejadez, nada se detrae con donaciones, nada es superfluo. Por poquita que sea, abastece con suficiencia, y por eso, cuando a la sazón llegue el último día, el sabio no dudará en ir al encuentro de la muerte con paso decidido. Los únicos entre todos que están desocupados son los que dedican su tiempo a la sabiduría. Son los únicos que viven, pues no solo preservan bien su época, le añaden el tiempo todo. Sean los que sean los años que antes que ellos han transcurrido, ellos los adquieren para sí. Si no somos muy desagradecidos, aquellos celebérrimos iniciadores de dictámenes sagrados nacieron para nosotros, prepararon la vida para nosotros, hacia bienes muy hermosos sacados de las tinieblas a la luz, por el esfuerzo ajeno nos van llevando. No tenemos cerrado el paso hacia ninguna época, nos admiten en todos lados, y si cabe con la grandeza de ánimo traspasar las angosturas de la poquedad humana, hay mucho tiempo por el que podemos pasearnos. Es posible discutir con Sócrates, dudar con Carneades, serenarnos con Epicuro, superar la naturaleza humana con los estoicos, salir fuera de ella con los cínicos. Puesto que la naturaleza admite que lleguemos a ser copropietarios de todas las épocas, ¿por qué desde este tramo escaso y perecedero de tiempo no nos entregamos de todo corazón a esas realidades que son inmensas, que son eternas, que compartimos con los mejores? Zenón, Pitágoras y Demócrito, y todos los demás sacerdotes de las buenas artes, Aristóteles o Teofrasto, ninguno de estos dejará de tener tiempo libre, ninguno despachará a quien a él acuda sin hacerlo más dichoso, más conforme consigo mismo. Ninguno consentirá que nadie se vaya de su lado con las manos vacías. Ninguno de estos te obligará a morir, todos te enseñarán a ello. Ninguno de estos gastará tus años, te prestará los suyos. Con ninguno de estos será peligrosa la charla, con ninguno será la amistad comprometida, con ninguno costará caro el trato. Tomarás de ellos lo que quieras, por ellos no quedará que tú les saques todo lo que seas capaz. ¡Qué prosperidad! ¡Qué hermosa vejez aguarda a aquel que se agrega a su clientela! Tendrá con quienes deliberar sobre las cuestiones más pequeñas y sobre las más grandes, a quienes consultar diariamente sobre sí mismo, de quienes oír la verdad sin desdoro, recibir alabanzas sin adulación, a quienes hacerse semejante. Solemos decir que no estuvo en nuestro poder qué clase de padres había de caernos en suerte, que se nos dieron por azar. Ahora bien, a nosotros se nos permite nacer a nuestro albedrío. Están ahí las familias de los más nobles talentos. Escoge en cuál quieres entrar. Tu adopción no solo te dará un nombre, sino esos bienes justamente que no habrá que custodiar con mezquindad ni malicia. Se irán haciendo tanto mayores cuanto con más gente los compartas. Estos te proporcionarán un camino hacia la eternidad y te alzarán a un sitio de donde a nadie echan abajo. Este es el único método de extender nuestra condición de mortales y hasta de transformarnos en inmortales.
de manera que la vida del sabio se extiende mucho. A él no lo encierran los mismos límites que a los otros. Es el único que se ve libre de las leyes del género humano. Todas las épocas, como a un dios, le prestan servicio. Que algún momento ya pasó, lo posee mediante el recuerdo, que es inminente, lo aprovecha, que habrá de llegar, lo toma de antemano. Larga vida le otorga la reunión de todos los momentos en uno solo. Es muy corta y desasosegada la vida de aquellos que olvidan las cosas pasadas, descuidan las presentes, abrigan temores del porvenir. Cuando llegan al final, comprenden tarde los pobres cuánto tiempo han estado ocupados en no hacer nada. Y no hay razón para que creas demostrar que ellos viven una vida larga, según el argumento ese de que de vez en cuando llaman a la muerte. Desean a menudo la muerte justamente porque la temen. Tampoco es un argumento para que los pongas entre los que viven mucho tiempo el hecho de que la jornada les parezca larga. Si alguna vez las ocupaciones los dejan libres, se requeman desamparados en medio de la desocupación y no saben cómo organizarla, cómo salvarla. Toda dilación del acontecimiento esperado es para ellos larga. En cambio, ese momento que desean es breve y veloz, y mucho más breve por culpa de su fallo. Pasan huyendo de un sitio a otro y no pueden detenerse en un solo deseo. Los días no son para ellos largos, sino odiosos. Pierden el día aguardando la noche y la noche temiendo el alba. Hasta sus placeres son asustadizos y se ven alterados por diversos terrores. Cuando andan más alegres, se les viene este pensamiento angustioso: ¿cuánto tiempo durará esto? ¿Y cómo es que incluso sus gozos son asustadizos? Pues porque no se apoyan en principios sólidos, sino que se ven perturbados con esa misma frivolidad con que nacen. Y es que todo lo que sucede por azar es inestable. Cuanto más alto se alza, tanto más propenso es a caer. Luego por fuerza es muy desdichada, y no solo muy corta. La vida de aquellos que disponen con gran esfuerzo algo que habrán de poseer con uno mayor todavía. Consiguen trabajosamente lo que quieren, retienen angustiados lo que consiguieron, entre tanto no echan cuenta ninguna de un tiempo que no ha de volver jamás. Nuevas ocupaciones suplantan a las antiguas, una esperanza suscita otra esperanza, una ambición, otra nueva ambición. No se busca el final de las desgracias, sino que se cambia su trama. Con que záfate del vulgo, queridísimo Paulino, y sin dejarte zarandear el espacio entero de la vida, retírate por fin a puerto más tranquilo. Y no te estoy invitando a un descanso desidioso e inactivo, ni a que hundas en el sueño y los placeres preferidos de la multitud todo ese carácter vitalista tuyo. No es tal cosa descansar. Hallarás tareas mayores que todas las que hasta ahora has cumplido bravamente para ir ejerciéndolas retirado y tranquilo. Ese vigor de tu ánimo muy capaz de las mayores cosas, apártalo de un servicio poco adecuado para una vida dichosa, y piensa que desde tu edad primera no has andado metido en el estudio de todas las disciplinas propias de un hombre libre. Algo más grande y elevado se esperaba de ti. Retírate a estas tareas más tranquilas, más seguras, más importantes. Estas tareas sagradas y sublimes. ¿Cuál es la sustancia de Dios, su voluntad, su condición y su forma? ¿Qué destino espera a tu alma? ¿Dónde nos coloca la naturaleza tras la salida del cuerpo? ¿Qué es lo que sostiene en el centro cada uno de los cuerpos más pesados del mundo y mantiene arriba colgados los ligeros? Lleva a lo alto el fuego, mueve las estrellas según sus ciclos y todas las demás cosas llenas de inmensas maravillas. ¿Quieres tú dejar el suelo y mirar con la mente esas cosas? Ahora, cuando la sangre está caliente, tienen los animosos que dirigirse a mejores cosas.
En esta clase de vida te aguardan muchas habilidades nobles, el amor y la práctica de las virtudes, el olvido de los deseos, la ciencia de vivir y morir, un hondo descanso de todo. La condición de todos los atareados es desde luego desdichada, pero es la más miserable, la de aquellos que ni siquiera se afanan en sus propias ocupaciones. Duermen según el sueño de otro, caminan según los pasos de otro, reciben órdenes para amar y odiar, que son las acciones más libres de todas. Si estos quieren acaso saber lo corta que es su vida, que piensen en qué proporción es suya propia. Cuando veas, pues, que algunos visten ropa de gala una y otra vez, que sus nombres resuenan en el foro, no sientas envidia. Esas cosas se granjean con pérdida de vida. Para que un solo año reciba su nombre, habrán de machacar ellos todos sus años. A algunos, antes de que pisen la cumbre de su ambición, en las primeras escaramuzas los abandona la vida. A otros, después de haberse arrastrado hasta el logro de una dignidad, a través de 1000 indignidades, les viene el pensamiento lamentable de que han estado trabajando para la inscripción del sepulcro. La vejez extrema de algunos, al tiempo que se organiza para nuevos proyectos como si fuera la juventud, falla impotente entre grandes y descomunales intentos. La misma actitud tiene la mayoría. Les dura más tiempo el deseo de trabajar que la capacidad. Combaten contra la flaqueza del cuerpo. A la propia vejez no la consideran pesada por ningún concepto, si no es porque los pone aparte. Entretanto, mientras se ven arrastrados y arrastran ellos, mientras los unos interrumpen el descanso de los otros, mientras son desdichados por turno, su vida es sin provecho, sin deleite, sin ningún progreso espiritual. Ninguno tiene la muerte a la vista, ninguno deja de extender sus esperanzas hasta lejos, y algunos hasta organizan las cosas más allá de la propia vida. Moles inmensas para su sepulcro y asignaciones para obras públicas y espectáculos ante la pira y exequias pretenciosas. Pero, maldita sea, los funerales de esos, como si hubieran vivido muy poco, habría que celebrarlos de noche, con hachones y cirios, como se entierra a los niños y los esclavos. Hasta aquí la obra de Séneca sobre la brevedad de la vida. Esperamos que la hayan disfrutado.